están? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en una edición de Entrevista CNN, este espacio de conversación que tenemos acá para poder abordar distintos temas de nuestra sociedad. En esta oportunidad vamos a hablar de un informe que se dio a conocer hace poquitos días y que fue elaborado por el Observatorio de la Niñez de Fundación Colunga y el Centro de Justicia y Sociedad UC en relación a la realidad de la violencia en los niños en nuestro país. ¿Cuál es la situación actual en la que se encuentra este tema? Algunas cifras actualizadas también que, por cierto, son bastante lamentables. Y para poder ahondar en este tema vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra siguiente entrevistada. Ella es Paloma del Villar, directora del Observatorio de Niñez de la Fundación Colunga, quien ya podemos ver en la pantalla. Paloma, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Francisca, por la invitación. Primero me gustaría que pudieras contarnos un poco sobre el levantamiento de datos de esta encuesta, porque sabemos que son datos que son sensibles, que no es fácil también trabajar con este tipo de información. Entonces, ¿cómo se realizó por parte de ustedes también este levantamiento de la información? Sí, nosotros en este estudio lo que hacemos más bien es compilar datos que se han recogido en otras oportunidades. Entonces, tenemos dos fuentes de datos. Uno son los registros oficiales de denuncia, que son en el fondo las denuncias que se hacen a las policías y que son datos públicos que publica el Centro de Estudios y Análisis del Delito de la Subsecretaría del Interior. Y por otro lado, hemos compilado distintas encuestas que se han hecho a lo largo de los últimos 10 años, porque queríamos ver este panorama y cómo ha ido evolucionando, ¿cierto? Entonces tomamos encuestas, por ejemplo, el CIMSE, que tiene un cuestionario complementario que pregunta distintos aspectos de la convivencia escolar. Tomamos la encuesta nacional de polivictimización, que realiza también el Ministerio del Interior, que se ha hecho en dos ocasiones, en 2017 y 2023. Y además la encuesta nacional de juventudes, que tiene 10 años de aplicación. Todas estas encuestas recogen testimonios de los niños a muestras representativas, es decir, nos hablan de cómo están todos los niños y niñas de Chile entrevistando a más de 20.000 casos o a todos los niños en edad escolar en el caso del CIMSE. Claro, y también son estadísticas bastante transversales porque, como tú ahí mencionabas también, se aborda, por ejemplo, cuál es la situación actual dentro del contexto de las familias, por ejemplo, también el contexto escolar, cómo se enfrentan las generaciones de niños de hoy por hoy a básicamente el trato también dentro del aula, por ejemplo. Pero antes de irnos a esa parte me gustaría ir revisando un poquito punto por punto. Uno de los ejes que ustedes también revisan es el tema de la violencia intrafamiliar, que también tiene un porcentaje importante de niños que están catalogados como haber sufrido, en el fondo, haber sido víctimas de violencia intrafamiliar. Y en el caso de las niñas, este porcentaje también es mayor. ¿Cómo ha sido también la revisión de esos antecedentes, por ejemplo, en comparación con el otro espectro de antecedentes que ustedes revisaron y también en relación a un avance año por año, de cómo está esa estadística? Sí, mira, lo que vemos en el informe es que básicamente entre las niñas mayores de 14 años, la tasa de denuncias por violencia intrafamiliar se ha mantenido históricamente más alta que la de sus pares hombres, ¿cierto? Y también de los niños más pequeños, ¿ya? Entonces eso nos hace pensar de alguna manera que las niñas serían en mayor medida víctimas de violencia intrafamiliar. Y lo interesante es que cuando nosotros contrastamos esta información con la información que proviene de las encuestas, es decir, que las mismas niñas y niños declaran, vemos también que las niñas señalan en mayor medida haber sido víctimas de golpes al interior de la familia o de violencia psicológica, como también de negligencia y otras formas de maltrato. Entonces ahí lo que vemos es una consistencia, quizás es uno de los hallazgos de este informe, en el fondo documentar de nuevo las diferencias de género que se dan en el seno de la familia también. O sea, las niñas hoy día sufren más maltrato al interior de las familias comparada con niños de la misma edad. Y en ese sentido también, ¿cómo se puede ir? Ya vamos a pasar a analizar un poco más en profundidad en cuanto a lo que se puede hacer, ¿no? Para quizás ir trabajando y en medidas de prevención de ese tipo de hechos. Pero ¿cómo se puede ir haciendo quizás una especie de análisis de el tipo de violencia, por ejemplo, el que se exponen los niños en estos distintos aspectos, por ejemplo, dentro de la casa, también en el contexto escolar? Por ejemplo, en el contexto escolar, ¿también se da este patrón de que las niñas suelen ser un poco más vulneradas o cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que dice en el fondo del estudio? Sí, lo que vemos acá, bueno, como tú bien dices, ¿cierto, Francisca? Este informe ve la violencia a la que están expuestos o que son víctimas niños y niños
las distintas esferas. Uno es el hogar, que es lo que conocemos, ¿cierto?, como maltrato infantil. Hoy día es el Día Nacional, Día Mundial contra la lucha del maltrato infantil, entonces también por eso estamos conversando estos temas. Pero también vemos la violencia en el ámbito escolar, ¿cierto?, que es más la violencia entre pares, y después la violencia en el espacio público, ¿ya? En el ámbito escolar, las distintas fuentes nos muestran que en primer lugar ha habido un aumento, sobre todo entre los estudiantes más grandes de segundo ciclo de la básica y media, en la violencia. Y entre las niñas se ve una mayor prevalencia de violencia psicológica. Ujú. Entre los niños, en cambio, sigue siendo más común la violencia física. Ujú. ¿Ya? Y ahí vemos un patrón un poco distinto del maltrato al interior de las familias, porque al interior de las familias vemos que hay un mayor porcentaje de niñas víctimas de violencia física y psicológica. En los colegios, en cambio, entre los mismos pares, es más común entre los niños la violencia física y entre las niñas la violencia psicológica, que finalmente es igualmente dañina, tiene que ver con el hostigamiento, ¿cierto? El bullying, que las molesten constantemente. Pero lo que nosotros creemos que es muy interesante, ¿cierto? Que a veces con toda la discusión ponemos mucho el foco en lo que pasa al interior de los colegios entre los pares y quitamos el foco de lo que pasa en la relación entre los adultos y los niños en el espacio público. Y lo Claro. que queremos también posicionar un poco con este informe es que aquí hay mucha violencia de la que niñas y niños son víctimas que proviene justamente desde los adultos, desde las personas que están a cargo del cuidado de los niños y obviamente esas formas de maltrato se van a reproducir en otras esferas, ¿cierto? Claro, de todas maneras, de hecho también este informe precisamente vinculado al tema de cuál es el uso que se está haciendo del espacio público o más bien que el espacio público para los niños y adolescentes se torna como un espacio riesgoso, más como un espacio en el que ellos pueden, por ejemplo, jugar o divertirse o quizás que sea un espacio un poco más gratificante. En ese sentido también hay una estadística preocupante en relación a la tasa de homicidios de adolescentes, de niños adolescentes desde los 12 años hacia arriba. ¿Cómo ven también parte de esos datos que refleja este informe, esta recopilación? Sí, un dato que ha llamado mucho la atención, ¿cierto? Y que es algo que hemos estado escuchando ya en el último mes, ¿cierto? En los medios de comunicación, tiene que ver con este aumento en la tasa de los homicidios. Y nosotros ponemos el foco específicamente en poder ver cómo se comporta esto en los distintos grupos etarios y según hombres o mujeres, ¿cierto? Y la tasa de homicidio entre niños, hombres mayores de 14 años, está en sus niveles históricos, ¿ya? Es la mayor en los últimos 10 años. Pero también entre niñas vemos que hay un aumento, en niñas mayores de 14 años también hay un aumento en la tasa, aunque es mucho menor a la de los jóvenes. Y ahí creemos que un punto súper importante, que los homicidios, ¿cierto?, son la expresión más grave de la violencia, pero son la punta del iceberg. Y lo Ujú. que vemos también, ¿cierto?, es que hay un montón de otras manifestaciones de esto que dices tú, ¿cierto?, que el espacio público muchas veces ya no es un espacio para el esparcimiento, sino un espacio donde uno de cada dos niños, por ejemplo, nos dice que ha sido alguna vez víctima de violencia física en el espacio Mm. público. Entonces, ahí también, claro, la cifra de homicidio es extremadamente grave, pero también vemos que muchos niños no pueden estar hoy día tranquilos en el espacio público y esa realidad lo que es una vulneración también al derecho al esparcimiento, a la recreación, al juego de niñas y niñas. Con esto no queremos decir que todo el espacio público es peligroso, no es así. Acá sabemos que hay ciertos barrios, ciertos Claro. lugares que son de especial cronicidad, ¿cierto?, la violencia, y que eso hace muchas veces que se dejen de habitar algunos espacios. eh, y creemos que es fundamental en el fondo recuperar esos espacios porque eso sin duda ayudaría a bajar estos niveles de violencia y de normalización de la violencia en el espacio público. Nos queda poquito tiempo, Paloma, pero no quisiera dejar de Mm. tocar el tema vinculado a la violencia sexual y los delitos sexuales, que es un tema bastante sensible y que, de acuerdo a Sí. este informe, también se refleja que las y los menores de edad presentan las tasas más altas de denuncias por este tipo de delitos en el territorio nacional en general. Eso también es algo muy preocupante, algo que también muchas veces recae en el caso de las niñas, que también suelen ser las que más tienen al menos denuncias o podemos revisar que hay más constatación de denuncias por parte de niñas en relación a este delito. ¿Cómo ustedes también han visto
los cambios en relación a estas cifras? ¿Se ha incrementado? ¿Hay algún tipo de tendencia, al menos en el último periodo? Sí, lo que vemos, bueno, tanto en los registros oficiales de las denuncias, ¿cierto? Como bien decías tú, que está este aumento y que además son las niñas mayores de 14 que concentran mayor tasa de denuncia. Y eso tiene que ver en el fondo no solo con que haya aumentado o que vivan más esto, sino que con la mayor capacidad de denunciar, ¿cierto? Tenemos que, cuando miramos denuncia, en el fondo hay que entender que ahí hay un filtro, que no todos los casos llegan a ser denunciados. Pero por otro lado, cuando vemos la encuesta, que es la encuesta nacional de povictimización, nos da datos muy ricos respecto a esto. Lo que vemos es que hay un aumento en la violencia sexual, sobre todo contra las niñas entre la pre y la pospandemia. Y además vemos que la diferencia de género acá es tremenda. Una de cada 4 niñas ha sido víctima de violencia sexual, de abuso sexual alguna vez en su vida, versus un 8% de los niños. Acá la idea no es invisibilizar a los niños que son víctimas, sino que todo lo contrario, es poder decir esto afecta a niñas y niños, en mayor medida a las niñas, y acá en algo estamos fallando. O sea, la Claro. violencia sexual es una de las mayores vulneraciones contra los derechos de la niñez, es un tipo de violencia que afecta profundamente el desarrollo y el bienestar de niñas y niños, y tiene un componente de género que no podemos olvidar y que, a pesar de todo lo que hemos avanzado en los últimos años, vemos que esto persiste y que aumenta. Entonces, hay algo que estamos haciendo mal, hay algo que tenemos que cambiar y que tenemos que seguir poniendo los énfasis, ¿cierto?, donde corresponden, que acá hay un tema de diferencias de género que afecta a la exposición de la violencia, sobre todo en esta forma tan grave como es el abuso sexual. Paloma, en ese sentido y para ir finalizando también, ¿dónde está quizás la tarea más compleja en los tiempos actuales para poder abordar también el hecho de la exposición de la violencia a la que se están enfrentando los menores, las niñas, los niños también y adolescentes del país, entendiendo también que todos los actores cuando abordan este tipo de temas hablan desde las políticas de prevención, pero en el fondo, ¿qué está fallando también para que sigan perpetuándose estos casos? Es que hablamos mucho quizás y hay como un consenso hoy día que eso es algo muy positivo de que la prevención es clave, ¿cierto? Pero hacemos poca prevención. Mm. Hay pocos recursos destinados a la prevención, y ahí es donde creemos que hay un llamado importante a que, si ya hay un consenso de que la prevención es importante, tenemos que materializar eso, ¿cierto?, con políticas preventivas. Y las políticas preventivas tienen que ver con muchos aspectos. Uno de ellos puede ser, ¿cierto?, tener formas de apoyar a las familias que están criando, pero también mejorar el espacio público, poder impulsar ciertos cambios culturales. Entonces, yo creo que hablamos mucho de prevención, pero todavía nos falta una cultura de la prevención y eso es un punto fundamental. Pero lo segundo que creo que no quiero dejar de decir tiene que ver con la prioridad que le damos a este tema. Muchas veces desviamos la atención, ¿cierto?, hablando solamente de los jóvenes que están quizás en conflicto con la ley, o los niños y niñas que están en conflicto con la ley, y nos olvidamos que son muchos más los niños y niñas que son víctimas de la violencia. Y obviamente ser víctima de la violencia tiene consecuencias importantes para el bienestar individual, pero también para la sociedad en su conjunto. Entonces, si no tomamos estas cifras que estamos viendo hoy día con una urgencia, la urgencia que requiere, si no ponemos recursos y si no nos ponemos todos como una meta país, el erradicar la violencia contra los niños, vamos a seguir viendo estos costos, ¿cierto?, de que tenemos una sociedad más violenta, entornos más violentos, y esto requiere como de la acción de múltiples actores, tanto del Estado, ¿cierto?, de los distintos ministerios, también de las personas, de la familia. Entonces acá yo creo que es importante volver a poner esto en el centro de la discusión y ponerlo como una prioridad nacional, sobre todo en un año electoral donde vamos a estar escuchando muchas propuestas. Creemos que la erradicación de la violencia hacia la niñez tiene que ser un eje de las propuestas, porque si no atacamos eso vamos a seguir hipotecando en el fondo el desarrollo de nuestra sociedad y la paz social en el futuro. De todas maneras, Paloma, es un tema bastante importante que, como tú también decías, se habla mucho de prevenir, quizás se hace menos de lo que se dice. Ahí también vamos a ver qué es lo que se hace con este informe, que tiene estos datos más consolidados. Ahí hay información que podemos tomar para quizás ir también ahí poniendo el tema sobre la mesa y ver si es que se van elaborando políticas al respecto. Paloma del Villar, directora del Observatorio de la Niñez de Fundación Colunga. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación con CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Importantes estos datos que se dan a conocer, en realidad esta recopilación de estas estadísticas que son preocupantes, que son difíciles también muchas veces de incluso tocar, de hablar, porque son temas sensibles, atacan a la niñez, que es una niñez que, por cierto, siempre se habla de que hay que cuidar, pero quizás poco se hace al respecto, ¿no? Ahí también queda ese espacio para la reflexión. Dejamos hasta acá esta edición de Entrevista CNN. Yo me despido por el momento, pero los dejo, por cierto, invitados a que sigan en la sintonía de CNN Chile. Ya vienen más informaciones y nosotros nos volvemos a encontrar en otra oportunidad con una nueva conversación. Chao, chao.